para que la democracia sea una realidad y no un mero formalismo. A punto de finalizar la década de los 90, Alberto Fujimori parece imbatible y avanza a forzar un tercer periodo presidencial. La destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional que declararon inaplicable la llamada Ley de Interpretación Auténtica que permitía a Fujimori postular a un tercer mandato, inician una serie de marchas y protestas contra el régimen. Los estudiantes de universidades públicas y privadas son los primeros en salir a reclamar. Un hecho que aumenta la protesta contra el gobierno es el caso de la falsificación de firmas del Movimiento Perú 2000, un partido formado por su exministro Axalón Vázquez para apoyar su candidatura y darle nuevos aires al fujimorismo. Señores periodistas, he venido a cumplir de acuerdo a ley con el procedimiento de inscripción de la Alianza Perú 2000. Pese a la denuncia, los otros movimientos fujimoristas inscriben la candidatura de Alberto Fujimori para un tercer periodo presidencial ante la protesta de la oposición. La prensa independiente revela el lugar de las oficinas donde se falsificaban miles de firmas para validar la inscripción del movimiento. En diciembre de 1999, Fujimori anunció formalmente su candidatura para una tercera reelección, al afirmar que no había ningún candidato que garantizara la estabilidad económica y política del país. Pero este chino trabaja con el pueblo. Permanentemente hemos estado durante estos 10 años con ustedes. Esta contienda electoral tiene una línea trazada, clara y marcada. La opción es clara: dictadura o democracia. Ante la indecisión de los candidatos presidenciales de presentar una postulación unificada, crece la figura de Alejandro Toledo. ¡Toledo presidente! ¡Toledo presidente! En ese ambiente proliferan las portadas de los llamados diarios chicha, que se dedican a denigrar e insultar a los opositores al fujimorismo. Uno de ellos, el desaparecido alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona. Las elecciones del año 2000 se celebran el 9 de abril. Los primeros resultados dan una ventaja para el opositor Alejandro Toledo. Sin embargo, con el transcurrir de las horas, Fujimori voltea el resultado. Estamos viendo en la pantalla los resultados ya finales de esta encuesta, de esta última encuesta. El ingeniero Alberto Fujimori, 48,2%, Alejandro Toledo, 40,9%. Una serie de marchas y protestas enmarcan el ambiente. La oposición grita fraude. En la segunda vuelta, ante el abandono del opositor Toledo, Alberto Fujimori obtiene un tercer mandato presidencial que no terminará. El ingeniero Alberto Fujimori en esta sesión solemne en el Congreso de la República. Renuevo ante el pueblo mi compromiso de continuar trabajando incansablemente por hacer del Perú un país moderno, un país líder en América Latina, un país para todos los peruanos. De turistas, ¿no? El mismo día de su juramentación, el 28 de julio, el humo de los gases lacrimógenos lanzados contra los manifestantes en la denominada Marcha de los Cuatro Suyos opaca la celebración fujimorista. La Marcha de los Cuatro Suyos es una concentración multitudinaria que busca impedir la juramentación de Alberto Fujimori. En septiembre, en un ambiente del Hotel Bolívar, se dio el principio del fin del gobierno de Alberto Fujimori. La proyección de un video, luego conocido como Bloody Video, remeció los cimientos del régimen. Aquel día, la dirigencia del Frente Independiente Moralizador proyectó el video
en el que se ve a Vladimiro Montesinos entregando $15.000 a Alberto Curi para que deje las filas de Perú Posible y se integre a la bancada de Perú 2000. Tan solo pasaron 2 días para que el entonces presidente Alberto Fujimori anuncie en un mensaje a la nación la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional y la convocatoria a las nuevas elecciones generales. He tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional y, en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, medida esta última que espero sea acogida y entendida en su real contexto por los organismos competentes. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Además, empezó una simulada búsqueda de Montesinos, que había fugado del país el 29 de octubre en el velero Carisma. A la par, ordena el allanamiento de la vivienda de su ex asesor en busca de videos comprometedores. El 13 de noviembre del 2000, el hoy sentenciado exmandatario fuga del país, aduciendo que asistiría a la cumbre de APEC en Brunei, pero en realidad fue su escala para llegar a Japón. El 19 de noviembre del 2000, el entonces primer ministro Federico Salas informó que Fujimori renunció mediante un fax a la presidencia de la República. En tanto, su socio y asesor, Vladimiro Montesinos, era capturado el 25 de agosto del 2001. El Congreso desestimó su renuncia y declara la permanente incapacidad moral de Fujimori. Lo destituye y elige a Valentín Paniagua como presidente transitorio. Juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente las funciones propias de la presidencia de la República. El exmandatario se establece en Japón e intenta obtener de manera infructuosa un escaño en el Senado japonés. Incluso llega a contraer nupcias con una ciudadana de ese país, la empresaria Satomi Kataoka. El hecho de recibir una propuesta de esa magnitud, de un pueblo y una nación tan grande e importante como la del Japón, es obviamente un gran honor. Al tiempo, intentando recuperar su caudal político y creyendo que podría burlar a la justicia internacional, el expresidente viaja a Chile, pero en ese país es detenido y posteriormente extraditado. Tras un largo proceso, Fujimori es sentenciado a 25 años de prisión, tras hallarlo culpable de los delitos de homicidio calificado, asesinato, lesiones graves y secuestro. Este tribunal declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. Esto por el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta y de 15 personas, incluyendo un niño de 8 años, en Barrios Altos. Además, se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en abril de 1992. Le impusieron 25 años de pena privativa de libertad, que computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición, hasta el 18 de junio del 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032. Rechazo los cargos, totalmente. ¡Soy inocente! No es la única sentencia que ha recibido el exmandatario. Una primera se dictó el 11 de diciembre del 2007, al probarse que Alberto Fujimori ordenó a un militar suplantar a un fiscal con la finalidad de allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de su ex asesor, Vladimiro Montesinos. Como inductor del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado, a 6 años de pena privativa de libertad efectiva y fija en 400.000 nuevos soles. Asimismo, Fujimori reconoció el delito de peculado al haberse apropiado de 15 millones
Fujimori a 8 años de pena privativa de libertad. Yo me considero inocente y no estoy conforme con la sentencia, de ninguna manera. En enero del 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora sentenció a Alberto Fujimori a 8 años de prisión por haber desviado los fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional para financiar los diarios Chicha, que apoyaron su segunda reelección. Alberto Fujimori, quien llevó las riendas de la nación durante 10 años, deja un legado controversial. El debate sobre su paso por la historia del Perú no terminará con su muerte.